días, Sonia. Qué alegría tenerte hoy aquí para esta pequeña entrevista modo slow. Gracias, Kim, por invitarme. A ti por hacer ese hueco en la agenda y compartir esa media horita de charla, ¿no? Voy Un a placer. ir empezando enseguida con la primera pregunta, que la suele ser poco similar a todos los slowers. Si deberías de describir tu trayectoria profesional como si fuera un viaje transformacional, ¿cómo describirías ese viaje, esa ruta? O sea, no sé, visualizando también, ¿eh? Un ascenso con una montaña a tope de niebla o simplemente abriendo nuevos caminos o nuevos senderos donde no había mapa, lo que sea. Cuéntame un poco. Mm, Me encanta la pregunta. Em, yo creo que mi carrera profesional ha sido más como empezando como un sendero claro de dónde tenía que ir, fácil, bueno, no fácil, no diría fácil, pero comparado con lo que venía después, sí, más lógico, y hasta que me encontré como en una encrucijada con 2 caminos, y es como por primera vez pensé: "¿Cuál escojo?". Hasta ese punto era súper claro la dirección y dónde tenía que ir, pero en ese momento me planteé por primera vez qué dirección coger, y cogí la que no era la más lógica y la que no era la más segura, o la que, la gente a lo mejor esperaría, ¿no?, que yo hubiera Mm, escogido. Y a partir pero también era la que me atraía más, de forma intuitiva o emocional. O sea, no era la más racional o la más lógica o la más familiar o conocida, pero a la vez me atraía como que sabía que algo bueno había al otro lado, ¿sabes? No era que me diera miedo, porque, bueno, había un poco, supongo, también de, pues ese nervio, ¿no? De a ver qué mm. pasaría cuando decidí emprender, pero era más, me pudo más la motivación y el excitement, ¿no? De qué habría al otro lado. Qué guay la descripción, pero me identifico, solo hemos hablado en otras ocasiones, que tenemos una trayectoria en ese sentido un poco similar, por lo cual creo que la metáfora que has usado me lo puedo imaginar muy, muy bien que ha sido un poco así. Em, Siguiendo hablando en metáfora y allí tendrás que explicar un poco más sobre qué es lo que ofreces, ¿no? Pero tú formas a otros profesionales como travel coach. Entonces, siempre teniendo en cuenta de quienes nos escuchan, que quieren aprender un poco, aprendizajes, em, entiendo que formar a otros profesionales como travel coach, que es lo que haces tú, es como, vale, les voy a entregar con una mochila, con un kit de sobrevivencia, vamos. Según tu propia experiencia, ¿qué objetos o qué herramientas esenciales crees que deberían de estar en esa mochila de alguien que está en ese mismo punto en el camino, en plan, "Buah, ahora cojo lo lógico, lo estándar, lo que me da seguridad, o sigo mi intuición, mi emoción, etcétera, y voy por otro camino"? Claro, porque a partir de ahí lo que pasa es una montaña rusa, ¿no? Viene la diversión y, y deja de ser algo plano o algo predecible, con lo bueno y con lo malo. Pero de verdad, en ese camino, ¿no? Más de la emprendeduría, es algo que la persona tiene que estar preparada para, pues a lo mejor esa brújula, que es más una brújula interna, porque es bueno tener a alguien que te dé la dirección o el camino, pero al final tienes que encontrar tú tu dirección también. Yo siempre he tenido claro que como yo, cuando decidí emprender, por primera vez en mi vida, tenía que buscar a alguien, a un mentor, a un coach, que me, que me guiara, pero a la vez nadie te puede decir cómo tú tienes que hacer tu negocio, cómo lo tienes que llevar. Con lo cual yo creo que esa brújula tiene que estar ahí. El mapa o el mentor, ¿no? O la estrategia es importante, pero al final es la brújula interna que te ayudará a tomar decisiones y mucha paciencia, porque no es algo que a corto plazo
sea, una botella de paciencia también hay que poner en la mochila, porque no es algo que vayas a tener resultados a corto plazo, o no siempre necesariamente, es más una inversión, determinación, y yo creo que esa siempre conexión emocional Mm. con el por qué estás haciendo eso, que te ayudará a tirar adelante en esos momentos que dices, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿No? Cuando sería más cómodo a lo mejor tener un sueldo y ver pues esa balanza, a lo mejor también la podíamos poner en la mochila, de los pros y los contras, y llega un punto que sabes, o en mi caso yo sé que me costaría mucho volver a ser asalariada ahora mismo, ¿no? De volver a tener un empleo. Me gusta decir que ya no soy empleable, pero claro, nunca se sabe, el mundo da muchas vueltas, pero ahora mismo no hay vuelta atrás para mí. Una vez lo pruebas, te arriesgas, tomas la decisión con conciencia. Como digo, tiene que haber para mí 3 elementos, que es la estrategia, una comunidad que te ayude, que te dé soporte también, personas como tú, que veas que han conseguido resultados, y a lo mejor también la parte de un mentor, ¿no? Alguien que te dé también ese feedback o que te ayude con la parte más de mentalidad, porque saber lo que hay que hacer es importante, pero a veces sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos porque tenemos alguna creencia, algún miedo, algo que nos limita. Entonces, tener a alguien ahí que nos pueda dar, ¿no?, esa ayuda a desbloquearnos, porque pasamos de una mentalidad de empleado a una mentalidad de emprendedor. Ahí hay trabajo que hacer. Mochila a tope, ¿eh? Pero bien. A tope cargada. Está llenita la mochila. Pero Con me rueditas gusta mejor. todo lo que has metido, me parece importante en esa mochila, o sea, me ha gustado. Ahora indagando un poquito más en lo tuyo, ¿no? Sé por experiencia de tantos años que muchos de profesionales del mundo de la sostenibilidad o de personas que trabajan con propósito, incluso por otro lado, de turismo más bien convencional, claro, que están en ese punto de necesito dar un giro a mi vida profesional, que se encuentren en ese punto igual como tú, pero no saben hacia dónde en realidad girarse. ¿Qué lección puedes compartir tú un poco sobre lo que es el travel coaching y esa posibilidad, como has hecho tú, de me voy a reinventar, voy a convertir el viaje en una herramienta de transformación, etcétera? O sea, de esa posibilidad que te ha aportado a ti. Porque al final decidiste, voy a seguir el camino no tan lógico, voy a empezar a emprender y encima voy a ser travel coach y ahora, claro, hay más personas que se pueden formar como travel coach. Cuenta un poco sobre eso. Mm. Sí, porque claro, además el emprendimiento que decidí no era un emprendimiento convencional que todo el mundo puede entender, ¿no? Como puede ser una profesión más común. Pero yo supe que era eso lo que quería hacer porque coincidía con mis pasiones. O sea, mis pasiones siempre han sido el crecimiento personal. Yo estudié, tengo un grado en psicología, me encanta lo que es el coaching, todo lo que es crecimiento personal ha sido ahí mi pasión, y leo libros de eso, voy a charlas, hago cursos, esa es mi pasión de toda la vida. Y mi otra pasión era viajar, pero descubrí que no, o sea, en ese punto de encrucijada de mi carrera, supe que no había viajado, o me di cuenta que no había viajado lo tanto como quería, porque mi prioridad había sido mi carrera. Yo trabajaba en el mundo corporativo en software, en informática, o sea, no tiene nada que ver. Aunque sí estaba en el departamento de atención al cliente, o sea, siempre la parte más humana, ¿no? Y llevando un equipo en un cargo de liderazgo. Pero no había priorizado viajar porque había priorizado mi carrera. Entonces, en ese momento me di cuenta, ¿no?, que estaba pues, en un momento de mi vida que tenía que decidir qué quería hacer con el resto de mi vida. Si quería que mi futuro fuera igual que mi pasado o quería algo diferente. Y sabía que si llegaba al final de mi vida y mirara atrás, me hubiera arrepentido de no haber intentado algo que yo realmente sabía que tenía más que dar y tenía más que ofrecer que un trabajo de 9 a 5, ¿no?, de oficina. Y por eso cuando vi el travel coaching, supe, ¿no?, que era justo las dos pasiones, el viajar y el crecimiento personal, junto, y supe que yo quería formarme en eso. Aparte que era una formación que estaba acreditada por la International Coaching Federation, la ICF, ¿no?, que pues tiene ese prestigio de un
un curso homologado, acreditado. Entonces, yo a eso le di importancia, me certifiqué y a partir de aquí, como mi negocio fue creciendo, al cabo de unos años decidí, pues eso, hacer lo mismo y ayudar a otras personas, ahora en este caso en el mercado hispanohablante, a poder hacer lo mismo, si están en ese momento de su vida que quieren algo diferente o a lo mejor ya se dedican a los viajes, pero quieren algo más profundo, más significativo que simplemente a lo mejor reservar viajes o como agencia de viajes, quieren esa parte más humana y no tan transaccional, que sepan que hay algo, ¿no? Que se puede hacer más en su carrera para poder aportar más y ayudar más a esos viajeros a encontrar esas, esas aspiraciones o esas intenciones o esos deseos que tienen cuando quieren viajar. Y por eso hacemos en el programa de certificación de Travel Coaching, pues damos esa guía, ¿no? Esas pautas para que la persona se pueda certificar y dedicarse pues, profesionalmente a algo que le apasiona, que puede viajar, ¿no? Porque si es una de sus pasiones también, que puede viajar porque es un negocio online que puedes hacer desde cualquier parte del mundo y pues que tiene esa credibilidad o esa confianza de saber que está acreditado por la ICF. Claro, incluso esa parte de propósito, ¿no? Como bien dijiste, o sea, al final no es un viaje cualquiera que estás organizando para tu posible cliente en ese sentido. Sí, exacto. Lo que hace el travel coach es más la parte del viaje interno Mm, del viajero. O sea, a lo mejor una gente, las personas que pueden escuchar esto pueden ¿no? entender mejor lo que es a lo mejor un agente de viajes que te reserva, te hace la logística o a lo mejor un guía, ¿no? Es más parecido a lo mejor a un guía, pero es un guía que te lleva desde donde estás hasta donde quieres estar interiormente también, no solo físicamente, sí. que cambias tu cuerpo, digamos, físicamente de un lugar a otro, pero también va más allá. No solo es físico, eso solo mental, emocional y espiritual, ese movimiento interno de la persona o ese cambio, ¿no? Que puede ser un cambio de perspectiva, puede ser un encontrar respuestas que tienes dentro, porque sabemos que las respuestas las tenemos dentro, simplemente hay demasiado ruido donde estamos para escucharlas. Entonces, cuando viajamos y se nos guía de una forma determinada, nos ayuda, ¿no? A encontrar eso que estamos buscando. Me encanta, ¿eh? El viaje como vehículo de transformación. O sea, me gusta mucho. Es más, hablando de turismo y del sector de los viajes, etcétera, estoy convencida que hay personas que sienten como se ha quedado un poco vacío de sentido a veces, ¿sabes? Entonces, ¿por qué crees tú que esa disciplina de travel coaching es una vía de emprendimiento tan potente e incluso hasta necesario ahora mismo? Mm. Sí, como comentabas, Kim, viajar es tan sencillo hoy en día que ha perdido todo su significado. Todo el mundo puede con un clic de un ratón reservar un hotel, un billete de avión e ir a cualquier parte del mundo. Entonces, es como que no se valora tanto, ¿no? Se hace de una forma muy superficial y mucha gente llega a un punto que ya ha hecho todos los tics de esto ya lo he visto, esto ya lo he hecho, ¿qué más hay? ¿No? Para explorar. Y es el momento, yo creo, que vuelve la vista para adentro y es como realmente, ¿por qué estoy viajando? ¿Por qué estoy haciendo? Aparte del interés, ¿no? De cultural o de poder ver diferentes sitios, hay algo, ¿no? Dentro de ti y eso es lo que el coaching, el travel coaching, quiere ayudar también a llevar, un viaje con más intención, un viaje con más conexión, que la persona no solo vaya al sitio, sino que el sitio también entre en la persona, que ese viaje sea un antes y un después en su vida. Pero es importante la preparación previa, ¿no? El porqué y la intención para ayudarle a encontrar también destinos o tipo de experiencias o diseñar experiencias, si es lo que la persona quiere hacer, porque un travel coach puede tener diferentes especialidades, ¿no? Tenemos estudiantes en nuestro curso que son agentes de viaje, que continúan siendo agentes de viaje, pero quieren ofrecer ese nivel más profundo a sus clientes, pues ayudándoles a encontrar la intención, el porqué, asesorándoles a qué tipo de destino o experiencia por el momento de su vida en el que están les convendría más. Pero también hay travel planners, personas que quieren diseñar el viaje, que tienen clientes individuales o familias o parejas y les diseñan el viaje específico para esa persona o ese grupo en base pues, a lo que escuchan, ¿no?
en qué situación están, qué es lo que quieren experimentar, qué tipo de experiencias les ayudaría más a llegar a ese punto donde quieren estar. Y después es importante también el después de viajar, que eso no se habla mucho, pero el travel coach no deja de trabajar con sus clientes una vez el viaje ha finalizado, sino que les ayuda a reflexionar sobre lo que pasó en ese viaje y a incorporarlo en su vida cuando vuelven a casa. Si digamos una persona, te pongo un ejemplo muy fácil, una persona que puede estar estresada en el trabajo, ¿no? Que está ajetreada en su día a día y pues quiere ese relax o ese retiro, ¿no? De wellness y volver pues rejuvenecido. Pero una vez vuelve a casa, si no cambia nada, va a volver automáticamente a esos patrones de conducta de reuniones, llamadas, una cosa detrás de otra, y antes de que se dé cuenta va a volver a estar en esa situación de estrés de necesito otro viaje. Entonces, ¿cómo podemos ayudar como travel coach a esa persona a reflexionar qué es lo que ha aprendido, cómo ha visto su vida desde otro punto? Cuando lo ves desde fuera, cuando no estás en medio de todo el pollón del día a día, ves con mucha más claridad, ¿no? Como desde fuera, qué estás haciendo con tu vida, cómo tienen las cosas que cambiar, qué tiene que pasar para que pues, tu salud no se vea afectada, ¿no? Entonces, el coach ayuda pues, a ese acompañamiento, esa reflexión y esa implementación, quizás también un plan de acción que la persona puede hacer, aunque sea un cambio pequeñito, aunque sea algo, no tiene por qué ser una transformación gigante o un cambio drástico, puede ser una incorporación en tu día a día, pero que de forma repetida al final vaya a hacer un cambio muy importante en la vida, en la salud, en cómo se siente esa persona o en los resultados que va a tener. Claro, porque eso justamente me iba a llevar a la siguiente pregunta, pero ya por parte lo has estado respondiendo, porque claro, Travel Coach habla de viaje transformacional, viajes con propósito, es un emprendimiento en realidad con propósito que si tú te quieres formar como Travel Coach, etcétera, despertar conciencia, cambios de hábitos, aunque por muy pequeño que sean. ¿Cómo durante la formación se enseña a los alumnos, para llamarlos así, ¿no? A integrar como esa mirada de respeto, de alma del proyecto, la parte de coaching caso, sin que se queda, porque sabes que en el mundo de todo lo que es impacto, propósito, sostenibilidad, etcétera, se habla mucho, hay mucho marketing, pero ¿cómo os aseguráis que eso no se queda solo en una etiqueta de marketing? O sea, y acabas de Ujú. decir lo del seguimiento después, me parece un paso muy importante, pero no sé si hay más cosillas. Sí, sí, por supuesto. El curso tiene diferentes módulos y se puede dividir como en dos partes. La primera parte es más como para la emprendeduría, ¿no? Cómo arrancar la empresa, qué es lo que tienes que tener claro, tu cliente ideal, tu marca, el diseño, pues a lo mejor de tu página web o del producto o la oferta que vas a ofrecer. Entonces, la parte más de negocio. Y la segunda parte es la parte más de cómo vas a hacer la entrega de ese servicio, cómo se hacen las sesiones de coaching, qué tipo de coach quieres ser, cómo, ¿no? La escucha activa, las preguntas correctas, todo eso es la segunda parte del curso. Pero para mí, o sea, todo ese curso es importante, pero los estudiantes que se unen al curso y ya sea se han certificado o todavía no, tienen acceso, cada mes nos reunimos en vivo con todos los alumnos que quieren formar parte de ese seguimiento continuo para ayudar a en cualquier punto que esté el alumno, en cada punto que esté el estudiante, ya sea que se acaba de inscribir o ya se ha certificado o ya está viviendo de esto, pueden venir a las sesiones que nos reunimos cada mes para compartir su situación, preguntas, algún bloqueo que tengan, con lo cual nosotros también hacemos ese seguimiento, es lo mismo que el viaje, ¿no? Hacemos antes del viaje, el durante sería el curso y el después es la ayuda en la implementación. Entonces, esa formación continuada indefinida de por vida, si la persona quiere continuar viniendo, va a continuar viniendo cada mes. Ahí estamos para dar ese soporte continuo en el punto que esté la persona en su carrera profesional como travel coach o cualquier duda que pueda tener o ayuda. Ahora voy a hacerlo al revés porque me hizo pensar en otra cosa. O sea, claro, das ese acompañamiento, después estás facilitando la formación, etcétera. Entiendo que durante ese proceso, porque claro, ha sido un poco por lo que entiendo de ejecuto como travel coach, ofrezco el servicio y ahora ayuda a otras personas de ser travel coach también, ¿no?
en ese proceso y encima de los estudiantes, alumnos, seguramente, porque creo que en el emprendimiento también es así, a veces aprendes tú de estas personas. Tú les estás enseñando, pero también aprendes. ¿Hay algo que dices, uff, yo sí me acuerdo, y eso fue una lección para mí, que en realidad igual no me lo esperaba durante el proceso, pero que se te quedó allí como una lección importante en ese proceso de cambio de ejecución a soy la persona que empieza a formar a las personas y si ha sido de alguien concreto o algo, siempre me gusta saber porque es un proceso Mm, de cambio otra vez. sí, sí, me gusta la pregunta, es importante porque, y me recuerda también en el mundo corporativo, cuando yo empecé en el departamento de atención al cliente, llegó un punto que me hicieron manager. Y en ese punto yo creo que pasé otra vez por esto, ¿no? Cuando yo empecé como travel coach, es una cosa cuando tienes tu negocio y luego es otra cuando ayudas a otros a tener su negocio, ¿no? Yo creo que la lección más importante en este caso es recordar dónde está, siempre conectar con la persona donde está. Mm, Porque llega un punto, como ahora ayuda a otros a convertirse en travel coach y a crear su carrera y su profesión y su empresa como travel coach, no es expresarme desde donde yo estoy ahora, sino conectar con el problema, la situación, el momento de la vida en el que está esa persona en este momento. ¿Me explico? Es diferente. Si yo doy la respuesta desde donde explicas. yo estoy ahora, no van a conectar. Es dónde están, conectar con eso, validar eso, ese punto, porque no sirve de nada decir, oh, eso se pasará, ¿no? Esa persona está pasando por ese punto, ¿no? Entonces, empatizar ahí, conectar con ese punto y desde ahí es donde tú puedes guiar a la persona a donde, o ese cambio de mentalidad, o ese cambio de Mm. perspectiva, o ese nuevo concepto que quieres incorporar. No ¿Cómo has desde el, llegado a desde el final, sino desde el esa, principio. cómo has llegado a ¿Mm? esa lección? Porque Sí, yo lo aprendí, como digo, en el mundo corporativo, porque sí, normalmente lo que pasa en las empresas es que promocionan a la persona que a lo mejor es buena en su posición, pero no tiene por qué ser buena como manager. Claro, entonces a lo mejor si eres el mejor en tu posición o en tu equipo y te ponen como manager, ahí aprendes pues a base de experiencia, porque ves que las personas, quieres motivar a tu equipo, pero no puedes motivarlo desde qué bueno es todo y vamos, venga para arriba, alegría, ¿no? Cuando la persona a lo mejor está, pues eso, enfadada o está en un momento y dice, pues esto no es justo, ¿no? No vas a motivarle desde donde quieres llevarle, sino siempre conectando con con el momento, perdón, con el momento, o sea, con la emoción y el punto donde están ahora. sí. Y eso es algo que aprendí ya en mi experiencia con el mundo corporativo a base de, te digo, de tener que aprender, ¿no? Sí, Porque sí, de error y no prueba. funciona de otra, es la única forma que funciona. Que eso incluso creo que se puede traspasar esa lección o ese aprendizaje no solo al llevar equipos, porque tú formas parte de nuestro Slow Business Club desde hace varios meses. Y creo que es algo que nosotros también vemos en una comunidad, ¿sabes? Que cada persona está en su momento vital, en su momento profesional, etcétera. Entonces no es tan fácil como simplemente yo lo llamo siempre desde el entendimiento. Hay que saber y entender dónde está cada persona. Entonces, hablando un poco del Slow Business Club, voy a ser un poco similar como tu trayectoria profesional. Que si el club fuera una parada en uno de esos viajes transformacionales o un destino, lo que sea, ¿qué lugar sería? ¿O qué tipo de lugar sería? ¿Y qué ambiente se respiraría nada más llegar? Mm. Yo he visualizado directamente como un poblado, ¿no? Esa comunidad, yo creo que es importante y hablábamos de comunidad también, que es algo que también es importante cuando hacemos Mm, ese soporte, ¿no? De la persona cuando quiere emprender, tener esa comunidad. Y yo creo que en este caso es lo que tenéis, ¿no? Esa comunidad de personas que son de mentalidad afín, de valores que tenemos en mm. común, porque hay comunidades y comunidades. Entonces yo cuando descubrí vuestra comunidad, supe que allí había personas con las que yo quería pues relacionarme, pasar tiempo, porque al final somos
el resultado de las personas con las que pasamos más tiempo también, ¿no? Y es importante y yo pongo mucha atención en el tipo de personas con el que yo paso tiempo, que tengan esa mentalidad abierta, positiva, todo lo que es los valores de sostenibilidad y las personas que he conocido allí, vamos, de nivel. Con lo cual, sería pues ese poblado que te da la bienvenida, que te invita a su casa a comer, que te pregunta qué necesitas, te ofrece bebida, comida, etcétera. Ay, qué alegría me das con esa respuesta. Estoy como orgullosa de todos los miembros ahora mismo. Estoy como, ay, qué guay. Sí, Lo dicho, siempre cada entrevista hago la pregunta y me han salido metáforas maravillosas, entonces está muy guay. Yo me acuerdo nuestra conversación al principio, en plan, bueno, voy a probar y voy a ver, aquí te quedaste. Entonces, sí, eso sí. fue, y siempre desde la curiosidad también, y para que creo que también quienes nos escuchan entienden un poco, vale, al final lo has comparado o lo has descrito como ese poblado que te invita a su casa, a su hogar, a comer y lo que sea. Entrando un poco más en detalle, ¿cómo a día de hoy, en esos meses que llevas en la comunidad, te ha ayudado ese entorno colaborativo nuestro en común con tu propósito de cómo el travel coaching, etcétera? Mm. Yo empecé pues, este proyecto en el mercado hispanohablante hace alrededor de un año y buscaba, ¿no? Un poco de visibilidad y de que me ayudaran a expandir, ¿no? El mensaje, porque sé que ahí fuera hay muchas personas que necesitan escuchar esto, que necesitan saber que existe esto, Mm, como yo en mi momento estaba pasando por ese proceso y no sabía lo que existía, con lo cual no proactivamente a lo mejor no van a buscar en Google travel coaching porque no saben lo no, que es, ¿no? no creo. Entonces pienso que es como mi deber de ponerme ahí fuera y, pues, ¿no? Propagar, ¿no? Que esto existe y pues no puedo hacerlo sola, ¿no? Es un proyecto demasiado grande. Entonces necesito esas personas que me puedan ayudar a expandir y a propagar ese mensaje. Y aquí es lo que he encontrado, o sea, personas que me conectan con otras personas que a lo mejor me pueden ayudar en esto, o pues lo que hacéis vosotros también en el club de pues esas newsletters, esa promoción o este podcast, esta entrevista, ¿no? Es ayudar como altavoz, hacer como de altavoz para que ese mensaje pueda llegar a las personas que necesitan escucharlo. Qué guay. Pues me alegro, obviamente. Yo podría seguir charlando aquí hasta, vamos, horas más, creo, porque reconozco muchas cosas y, claro, con cada slower me pasa lo mismo. Al final compartimos valores, etcétera, entonces las charlas son siempre muy amenas. El tiempo se va volando porque ya casi llegamos a la media hora, pero quiero terminar con una última pregunta que hago también a cada slower en esas entrevistas modo slow. Si pudieras invitar a cualquier persona, sea una persona viva, una persona fallecida, un personaje, o sea, no una persona real, sino un personaje, y podrías compartir una charla slow, de estas que dices, yo elijo el lugar, nos ponemos donde sea, y una charla no media horita, sino horas, con tranquilidad. ¿A quién invitarías y de qué te gustaría hablar con esa persona? Ahora me quiere emocionar, ¿eh? Pero me ha venido mi abuela. Mira tú, Mm, qué guay. Eres la segunda persona. sí. ¿Sí? Sí, había otra persona que Mm, la primera entrevista o la segunda entrevista que hice también dijo mi abuela. Y me quedé yo en plan, pero qué mm. bonito. O sea, ¿y por qué? Em, yo me gustaría tener una conversación de adulto, porque, Falleció cuando no sé, era joven todavía. sí, pero sí, explicarle todo lo que estoy haciendo y, Ay, ay, sí, Kim, mira que me emociono. total. Voy a empezar a emocionarme yo también. Estoy así, estoy aquí como... Ay, por favor. Pero lloro de Es que alegría, ¿eh? entonces te Me gustaría mucho. entiendo.
O Me sea, gusta la pregunta porque me he visualizado allí y sería muy bonito, la verdad. pues mira, o sea, entiendo que es porque, claro, la has perdido siendo muy joven todavía y te Ujú, gustaría ahora como poder explicar todo lo que has vivido, el proceso, etcétera, y es una figura importante. Yo tengo la suerte que tengo una abuela todavía, la otra no, pero justamente el otro día estuve pensando lo mismo sobre mi abuelo, que tuve una relación muy especial con él y me quedé en plan, yo, ojalá. sí, los abuelos son muy Sí, a mi abuelo también lo traería, por supuesto, pero, sí, sí, no, no. son una figura importante. A mi abuelo lo viví más años, pero Pues son una figura importante. buah, vaya manera Nada, y con eso nos de vamos. entrevistar. Estoy aquí como, qué emoción. Menuda entrevista. Pero de eso se trata también, creo. Sí, sabemos que esto se va a publicar, pero por otra parte, para mí es como, eso es uno de los valores que quiero transmitir también en el club, ¿sabes? Que Mm, todos somos seres humanos, no hay que ser ni perfecto, o sea, las emociones son una parte tan importante de nuestras vidas y no lo puedes desvincular del mundo profesional. Entonces es como, mm, pues agradezco mucho, de verdad, por sí. mostrar Bueno, estas cosas. para mí esto es totalmente una fortaleza de Sí, poder expresar la vulnerabilidad y ser simplemente transparente, con lo cual yo lo vivo tal como tengo las emociones siempre a flor de piel y tal como lo vivo no me escondo de lo que siento en cada momento. pues me encanta y que siga así. Porque me parece totalmente cierto, o sea, me parece muy importante. Yo compartimos esa filosofía también. Pues Sonia, muchísimas gracias, de verdad, me ha encantado la charla, todo lo que has contado. Lo voy Gracias, conociendo cada Pilar. vez mejor, a ti, al negocio en realidad. Aunque como siempre decimos en el club, creo que muchas de las personas es como un uno, ¿sabes? Lo profesional con lo personal, porque lo vivimos todo tanto por dentro que... Pues muchísimas gracias. Gracias. Sí, para mí esto como una segunda familia. He encontrado personas súper con esos lazos, ¿no? Que vamos creando y con Irache y todas las sesiones que hacemos cada mes, estoy muy contenta de formar parte de aquí.